Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El rincón virtual donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo, diseccionamos los salseos más jugosos y, en definitiva, nos sumergimos de lleno en la vida de nuestros famosos favoritos. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, una bomba informativa que ha estado sacudiendo las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que, como habréis adivinado por el título, vamos a poner bajo la lupa a Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta. Pero no nos limitaremos a celebrar su atractivo, vamos a diseccionar una situación bastante tensa que se ha gestado a su alrededor. Al parecer, el actor ha explotado, según claman algunos titulares, rechazando con vehemencia ciertas informaciones y dejando entrever que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Nuestra misión es desentrañar qué está sucediendo realmente, qué secretos se esconden detrás de esta aparente crisis y qué implicaciones podría tener todo esto para su carrera y su vida personal. Así que si te consideras un fan incondicional de Can Yaman, si te deleitas con el salseo bien condimentado, o si simplemente sientes curiosidad por desvelar los entresijos de esta historia, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Te prometo que la espera valdrá la pena. Pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, como es costumbre, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, y te aseguro que no querrás perderte ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ti. Subimos contenido nuevo semanalmente y la conversación está que arde. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Para comprender las razones detrás de la explosión de Can Yaman, según la interpretación de algunos medios, debemos retroceder un poco en el tiempo y refrescar nuestra memoria sobre los rumores y controversias que han gravitado en torno al actor durante los últimos meses. Y es que, como bien sabemos, la fama tiene un precio. Un precio que a menudo se materializa en una exposición mediática implacable y, por qué no reconocerlo, en la propagación de informaciones que no siempre se ajustan a la verdad. Uno de los rumores más persistentes y recurrentes que han salpicado la trayectoria de Can Yaman se refiere a su vida sentimental. Tras su mediática relación con Diletta Leotta, la carismática presentadora italiana, las especulaciones sobre quien ocupa actualmente su corazón se han multiplicado exponencialmente. Se le ha vinculado sentimentalmente con diversas actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente por el actor, lo que ha servido como combustible para alimentar aún más la máquina de los rumores. La falta de confirmación, sumada a la curiosidad insaciable del público, ha creado un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Otro punto álgido que ha generado controversia y debate es su supuesta actitud diva. Ciertos medios han publicado noticias sobre presuntos desplantes a fans, exigencias extravagantes durante los rodajes y un comportamiento poco profesional en general. Estas informaciones inevitablemente han empañado la imagen del actor y han provocado críticas por parte de ciertos sectores del público. Las acusaciones de comportamiento diva son particularmente dañinas en la era de las redes sociales, donde la percepción pública puede cambiar rápidamente. Pero al parecer, la gota que ha colmado el vaso, según se desprende de sus propias declaraciones, está relacionada con ciertas acusaciones sobre su vida personal y sus presuntas conexiones con personas influyentes. Se le ha acusado presuntamente de utilizar su fama y su posición privilegiada para obtener favores y ventajas, una acusación que el actor niega con vehemencia y rotundidad. Estas acusaciones, de ser ciertas, podrían tener serias consecuencias para su carrera y su reputación. Y es precisamente ante esta avalancha de acusaciones que Can Yaman ha explotado, sacando a la luz su frustración y su indignación. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, y en algunas entrevistas concedidas a medios italianos, el actor ha negado categóricamente todas estas informaciones, tildándolas de mentiras y calumnias. Ha denunciado públicamente una campaña de desprestigio orquestada en su contra y ha asegurado que existen personas interesadas en dañar su imagen y su carrera profesional. Su reacción visceral y contundente ha generado un debate aún mayor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero lo que resulta más intrigante y cautivador de todo este embrollo es que el actor ha insinuado que existe algo más detrás de todo este entramado, un elemento oculto que no se percibe a simple vista y que podría explicar las razones por las que se están difundiendo estas informaciones falsas sobre su persona. ¿Qué es ese algo más? Esa es la pregunta del millón, la clave que podría desentrañar todo el misterio.
Aquí es donde nos adentramos en el pantanoso terreno de las especulaciones, pero intentaremos analizar algunas posibles explicaciones, sopesando cuidadosamente cada hipótesis. Una de las explicaciones más plausibles podría ser una guerra de intereses dentro del competitivo mundo del espectáculo. Como bien sabemos, la competencia es feroz y despiadada, y no es inusual que surjan rivalidades y envidias entre actores y actrices. Es posible que alguien esté intentando dañar la imagen de Can Yaman con el objetivo de perjudicar su carrera y favorecer la de otro actor que se percibe como rival. Las luchas de poder y las envidias son moneda corriente en el mundo del espectáculo. Otra posible explicación, no menos probable, podría ser un conflicto latente con alguna productora o cadena de televisión. En ocasiones, los actores se enfrentan a problemas contractuales o desacuerdos creativos con las empresas para las que trabajan, y esto puede desembocar en una campaña de desprestigio diseñada para forzar al actor a ceder a las exigencias o a rescindir el contrato. Las disputas contractuales pueden ser especialmente virulentas y generar graves consecuencias para ambas partes. Y una tercera posibilidad, aunque quizás la menos probable de todas, es que todo este escándalo sea una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada para generar expectación en torno a un nuevo proyecto del actor. No sería la primera vez que un famoso se ve envuelto en una controversia para promocionar una película, una serie de televisión o un nuevo álbum musical. Las estrategias de marketing controvertidas a menudo generan un gran impacto mediático, aunque también conllevan un riesgo considerable. Sin embargo, siendo honestos, creo que la primera explicación, la de la guerra de intereses, es la más plausible. Can Yaman es un actor sumamente popular y talentoso, y es natural que haya personas que lo vean como una amenaza y que intenten perjudicarlo de alguna manera. Su éxito y su atractivo lo han convertido en un blanco fácil para las envidias y las rivalidades. Lo que sí está claro es que Can Yaman está dispuesto a defender su imagen y su reputación con uñas y dientes. Ha anunciado públicamente que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellos que difundan informaciones falsas sobre su persona, y ha instado a sus fans a que no se crean todo lo que leen en los medios de comunicación. Su determinación y su firmeza son evidentes. Y es aquí donde entramos en juego nosotros, los fans, los espectadores, los consumidores de información. Es crucial que seamos críticos con lo que leemos y escuchamos, y que no demos por sentado que todo lo que se publica en los medios es automáticamente cierto. Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes fiables y, sobre todo, evitar dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones infundadas. La capacidad de discernir la verdad de la mentira es esencial en la era de la desinformación. En el caso particular de Can Yaman, considero que es importante otorgarle el beneficio de la duda y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si el actor ha decidido alzar la voz y denunciar públicamente esta situación, es porque seguramente tiene motivos de peso para hacerlo. Y si insinúa que hay algo más detrás de todo este asunto, es porque probablemente existe información que desconocemos y que merece ser investigada a fondo. La prudencia y la objetividad son fundamentales en este tipo de situaciones. Por supuesto, esto no significa que debamos creer ciegamente todo lo que diga Can Yaman. Como cualquier ser humano, él también puede cometer errores o tener una visión sesgada de la realidad. Pero sí creo firmemente que merece la pena escuchar su versión de la historia y evitar juzgarlo precipitadamente, sin conocer todos los hechos. El respeto por la presunción de inocencia es un principio fundamental. En definitiva, la situación de Can Yaman es compleja y multifacética, y requiere un análisis minucioso y ponderado. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice sobre él es cierto, ni tampoco podemos ignorar las acusaciones que se han vertido en su contra. Lo que sí podemos y debemos hacer es ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes y formarnos nuestra propia opinión, basada en la evidencia disponible. El pensamiento crítico es una herramienta indispensable en la sociedad actual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a Can Yaman y su explosión en las redes sociales. Hemos analizado los rumores y controversias que han gravitado en torno al actor durante los últimos meses. Hemos especulado sobre las posibles explicaciones de esta situación y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Espero que este análisis os haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre el asunto. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y entretenido. Si te ha gustado, te invito a que le des un like y lo compartas con tus amigos.
Y si tienes alguna opinión sobre este tema, no dudes en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas tú sobre todo esto. La interacción con la audiencia es fundamental para enriquecer el debate. Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y no querrás quedarte fuera de la conversación. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te esperamos con los brazos abiertos. Y por último, te animo a que investigues más sobre este tema, a que leas diferentes fuentes y a que te formes tu propia opinión. No te quedes con lo que te dicen los demás, busca la verdad por ti mismo. La investigación y el análisis son claves para comprender la realidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Chao.